Buenas noches con todos y bienvenidos a la segunda sesión científica del año de la B. El tema a tratar hoy es la evaluación prequirúrgica del paciente con cirrosis hepática. El tema que vamos a tratar ahora es bastante frecuente en la práctica clínica diaria. Vemos cómo nos llegan interconsultas generalmente de los cirujanos pidiéndonos una evaluación del paciente con cirrosis, una evaluación pre y postquirúrgica. Nosotros tenemos que tratar de identificar cuáles son los pacientes de alto o bajo riesgo de descompensación, qué es lo que podemos hacer para minimizar que el paciente se descompense post cirugía, ¿no? Para tratar este tema tengo el agrado de presentar al doctor Martín Padilla. El doctor, como saben, es médico gastroenterólogo, hepatólogo, es jefe del Servicio de Apoyo de Trasplante del Departamento de Trasplantes del Hospital Nacional Guillermo Almenara. Es profesor de medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y, bueno, pasa presidente de la AP. Recuerden que durante la exposición del doctor pueden escribir sus preguntas en el chat y cuando termine la exposición del doctor, él puede responder sus preguntas, ¿no? Lo dejo, doctor Padilla, con la exposición. Bien, buenas noches, muchas gracias, doctora Venturelli, muchas gracias por la presentación. En primer lugar, agradecer a la Junta Directiva de la Asociación Peruana Padecida del Hígado, que está presidida por el doctor Garavito, y en realidad siempre para mí es un placer y un gusto estar con ustedes, empezando el año en realidad con las sesiones académicas de la PH, ¿no? Entonces, es cierto, ¿no? Lo que comenta la doctora Venturelli respecto a el tema en mención que vamos a comentar el día de hoy, que es muy frecuente y que en realidad va a servir para que nosotros podamos tener una mejor idea de lo que es la evaluación prequirúrgica del paciente con cirrosis hepática, ¿no? Y en este sentido, quiero mencionar, no hay ningún conflicto de interés al respecto, que esta valoración prequirúrgica, digamos que de manera rutinaria se hace a los pacientes y que en muchos casos se olvida, ¿no? Un poco aquellos pacientes con condiciones especiales, como aquellos pacientes que nosotros manejamos, ¿no? Como son los pacientes, yo diría, con enfermedad hepática y sobre todo con cirrosis, ¿no? Y yo, en ese sentido, traigo justamente a esta sala para poder resolver, en principio, con estos dos casos clínicos que se nos presentan, ¿no? Primero, es un paciente varón de 64 años con un diagnóstico de cirrosis Mafaldi, es un score de Child B, MEL 13 puntos, además tiene varices de esófago y en su evolución, previa justamente a la consulta, presenta ascitis, en la cual ha tenido por su evolución ser necesaria la paracentesis hasta en 3 oportunidades, ¿no? Él, durante su seguimiento en casa, sufrió una caída de escaleras con compromiso vertebral y severa limitación funcional, incluso con cuadriparesia, ¿no? En la evaluación que se le hace de neurocirugía, le encuentran hernia del núcleo pulposo y le indican tratamiento quirúrgico. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería el criterio nuestro para ver el riesgo, y el riesgo especialmente de morbilidad y de mortalidad, ¿no? Y si en este sentido tiene condiciones para poder ser sometido a cirugía. El segundo caso es un caso incluso más frecuente que nosotros seguramente vemos en general, es una mujer de 58 años, ¿no? Con diagnóstico de cirrosis por virus C, tiene un score de Child C, un score de MEL de 15 puntos, y también ha tenido episodios de hemorragia digestiva en 3 oportunidades por ruptura de varices de esófago, ¿no? Además, ascitis recurrente con paracentesis cada 15 días. Además de ello, la paciente presenta encefalopatía intermitente y como hallazgo principal tiene, y el motivo de la consulta, una hernia inguinal gigante, ¿no? Es evaluada por cirugía que indica reparación quirúrgica. Entonces, la pregunta es a estos pacientes, a ambos,
cuál sería el tratamiento o cuál sería el enfoque que nosotros debemos darles en función del conocimiento actual o de lo que podemos nosotros establecer en función de algunos criterios en este sentido, que es lo que vamos a realizar, ¿no? Y en ese contexto yo traigo digamos, a recordar la clasificación perioperatoria, ¿no? Que usualmente utilizan nuestros colegas y amigos anestesiólogos de la Sociedad Americana de Anestesiología. Y aquí tenemos la clasificación que nosotros conocemos bastante bien, que es el ASA, ¿no? Y los grados, ¿no? En primer lugar, recordar que el grado 1 es un paciente normal sano, como la mayoría de las cirugías programadas se realizan, ¿no? El ASA 2 tiene una enfermedad sistémica moderada leve, ¿no? Que no tiene limitación funcional. La 3 ya tiene enfermedad sistémica moderada grave limitante, pero no es incapacitante. La 4 ya hay una enfermedad sistémica grave que incapacita al paciente y que amenaza su vida. Y prácticamente el grado 5 y 6 pues, son extremos, ¿no? De tal manera que esto es lo que regularmente se utiliza y en función de ello se hace el riesgo anestesiológico. Esto entonces nos trae a revisar nuestra agenda. Estos son los puntos que vamos a revisar el día de hoy. La introducción, factores predictores de complicaciones y mortalidad, los modelos predictivos que se usan en los pacientes cirróticos que van a ser sometidos a procedimientos o cirugía, a consideraciones actuales de la evaluación preoperatoria y manejo de anestesia en el paciente cirrótico, los algoritmos de manejo y las recomendaciones y conclusiones en ese contexto. Es importante mencionar que los pacientes con enfermedad hepática y cirrosis que requieren cirugía, ya sabemos todos, son de alto riesgo, sobre todo por las complicaciones anestésicas y quirúrgicas que trae en sí, ¿no? Y en realidad la magnitud del riesgo va a depender entonces del tipo de enfermedad hepática y su severidad, ¿no? Asimismo, como el tipo de procedimiento que se piensa realizar, el tipo de cirugía y además el tipo de anestesia que se va a utilizar, ¿no? Y una cosa importante, ¿no? Que seguramente es la que también nosotros vemos todos, es que cuando uno es sometido a una cirugía, usualmente no tienen un perfil hepático, ¿no? No es parte del contexto de un perfil hepático, entre comillas, personas sanas. Sin embargo, sabemos que existen cantidades importantes, cerca del 30% de la población en el mundo y en el Perú tienen ya MAFLD, y de ellos un buen porcentaje ya tienen NASH, inclusive y como vamos a ver, con un cierto grado de fibrosis que puede ser importante, ¿no? Entonces, habría que preguntar si este contexto del perfil hepático debería ser seguir dejándose de lado en la evaluación. ¿Por qué? Porque los datos actuales sugieren que los marcadores de fibrosis hepática pueden estar asociados a alto riesgo de mortalidad quirúrgica. Y en esta cohorte que se hizo de un seguimiento de casi 20.000 pacientes que en realidad no tenían una enfermedad hepática conocida, un 10% de ellos tuvieron un score de FIB4 mayor de 2.67, es decir, fibrosis avanzada, usualmente con estadios de F2 o F3, ¿no? O un poco más, ¿no? Y en este contexto, ese grupo de pacientes, fíjense que no estamos hablando cirróticos todavía, el riesgo de mortalidad operatoria es 3.6 veces, ¿no? Y la mortalidad en la hospitalización de ese grupo de pacientes es 3 veces de igual manera. Y la mortalidad a 30 días es 2.4 veces comparado con las personas que no tienen este contexto de fibrosis avanzada, que no se conocían si no se hace una evaluación específica con un score muy conocido que es muy fácil de hacer, como todos lo conocemos y lo tenemos al alcance de la mano, incluso en los teléfonos celulares, ¿no? Y es importante entonces mencionar en sí que la cirrosis hepática, como todos sabemos, es una enfermedad multiorgánica
que trae una serie de cambios anatómicos a través de muchos años del tiempo de desarrollo, además de cambios fisiológicos y metabólicos, ¿no? En ese contexto trae en sí una serie de condiciones en la disfunción hepática progresiva, compromiso del metabolismo, de la función sintética, de una serie de funciones como gluconeogénesis, presencia de hipertensión portal, encefalopatía y varices, y además de ascitis, que nosotros la conocemos bastante bien en nuestro quehacer diario. Pero no solamente ello, porque sí, también sabemos que en el contexto de la enfermedad multisistémica que va a provocar la cirrosis, va a tener una serie de trastornos hematológicos, renales, inmunológicos. Como sabemos, el hígado es el órgano inmune más importante de la economía, inclusive tanto o más que la médula ósea. Y en ese sentido hay compromiso desde el punto de vista inflamatorio y compromiso para respuesta en relación a infecciones. Y lo mismo pasa con el sistema de coagulación, ¿no? Como sabemos también prácticamente más del 98% de lo que corresponde a la coagulación va a estar dada por el hígado. Asimismo, compromiso nutricional, trastornos cardiovasculares, pulmonares y además neurológicos, que en conjunto en sí, en realidad, cuando uno evalúa a un paciente cirrótico, y yo siempre digo, es una ventaja de nosotros los gastroenterólogos y hepatólogos, la persona o el médico que conoce bien la cirrosis hepática, prácticamente conoce toda la fisiopatología y los trastornos metabólicos que ocurren en la medicina interna, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es que nosotros debemos tener el contexto para evaluar a un paciente en esa condición. Y en ese sentido, la evaluación preoperatoria y el manejo de los pacientes con cirrosis en esta propuesta reciente, digamos, abarca en ese contexto varias condiciones: nutrición, hipertensión portal, condiciones del riñón, del cerebro, del pulmón, del corazón, electrolitos y hematológicas, como ustedes están viendo, y que en función de las complicaciones potenciales que se pueden presentar, ¿no? Va entonces a necesitar una evaluación más exhaustiva que lo que regularmente se utiliza en los pacientes que no tienen enfermedad hepática, especialmente cirrótica, ¿no? Y que en ese contexto, la consecuencia de un insulto importante que va a ser la cirugía, que puede ser, o un procedimiento inclusive que puede ser de pequeña, mediana o gran magnitud, entonces va a ser necesario, en primer lugar, poner a punto al paciente en función de los riesgos que tiene para poderlo optimizar y ponerlo entonces en las mejores condiciones antes de ser sometido al procedimiento quirúrgico en sí, ¿no? Y entonces en ese sentido aparecen una serie de factores predictores ya bastante bien establecidos de complicaciones y mortalidad en los pacientes cirróticos que van a cirugía. En primer lugar, como sabemos, es el score de Child-Pugh, B o C, son factores predictores importantes. Ya la presencia de ascitis en un paciente cirrótico nos está diciendo que va a ser motivo de complicaciones luego del procedimiento o la cirugía. Y una cosa importante a mencionar es que la etiología de la cirrosis tiene que ver mucho en ese contexto. Tenemos que decir que la cirrosis biliar primaria de todas las entidades son las que mejor se defienden frente al insulto quirúrgico, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que el daño es más largo, ¿no? En tiempo, en función de la evolución, y la disfunción que va a presentarse en estos pacientes va a ser más tardía que las otras condiciones de enfermedad, por ejemplo, virus, por ejemplo, alcohol o NASH, ¿no? Ya la creatinina elevada es una condición importante, infecciones preoperatorias, enfermedad pulmonar obstructiva, sangrado preoperatorio, ya nos está diciendo también entonces que hay hipertensión portal clínicamente significativa, o presencia de hipotensión intraoperatorio, y ya hemos mencionado un ASA de estatus 4 o 5.
Y estos son los predictores de complicación. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente frente a su cama, cuando lo vamos a evaluar, ya nosotros podemos hacernos una idea de que este paciente que estamos evaluando va a tener complicaciones, ¿no? Y que tenemos que medir la magnitud. Y por otro lado tenemos los predictores de mortalidad, ¿no? Especialmente relacionado al sexo masculino. Nosotros siempre, yo digo, vamos a pierder, las damas son más fuertes y se defienden mejor que los varones. La mejor evidencia ha sido el COVID, ¿no? Ya el score de Child-Pugh BOC está bastante bien establecido. Habíamos hablado de la etiología de la enfermedad y las otras condiciones, especialmente como ascitis, infecciones o cirugía respiratoria además del asma, ¿no? Entonces, sabemos también que ya cuando nosotros evaluamos para una cirugía electiva, tenemos contraindicaciones de inicio bien establecidas para cirugía electiva en pacientes con enfermedad hepática. ¿Cuáles son ellos? Falla hepática aguda, hepatitis viral aguda, hepatitis alcohólica aguda, falla renal aguda en el paciente cirrótico, trastornos de la coagulación de forma importante a pesar de haber sometido a corrección, y además de hipoxemia, además o cardiomiopatía, además de la clasificación de las A5, ¿no? Y entonces en evolución de poder interpretar y poder predecir entonces qué pacientes van a ir, digamos, o van a poder soportar una cirugía y quiénes no, desde hace mucho tiempo, a muchos años atrás, se utiliza el score de Child-Pugh, ¿no? Ya habíamos mencionado, B y C son los peores. Y en el tiempo aparece justamente el score de Mell. En realidad, el score de Mell, históricamente, en el año 2002, aparece por una publicación del doctor Kamat en Clínica Mayo. Como ustedes saben, empezó justamente por una propuesta de los investigadores de Norteamérica, justamente para ver el grado o la predicción de sobrevida y mortalidad de los pacientes que iban a ser sometidos en primer lugar a cirugía. Después fue extrapolado hacia la colocación del TIPS y finalmente a trasplante. Y esto está en función de los puntajes del score de Mell, y lo tenemos bastante bien fácil de poderlo hacer, como ustedes también saben, en nuestro smartphone. Entramos a las calculadoras médicas y fácilmente nos va a dar los puntajes, y ustedes tienen la mortalidad tanto a 7, 30 y 90 días en función del puntaje, ¿no? Y eso nos va a permitir entonces decir si este paciente vale la pena hacer todo o invertir una serie de recursos para ver si el paciente, pues la cirugía va a ser fútil, porque este paciente lo vamos a tener en posibilidad de bajar a cuidados intensivos y que no pueda ser recibido por diferentes condiciones, ¿no? O sí también. Y muestra también una serie de estudios, como ustedes pueden ver, en relación a morbilidad y mortalidad, ¿no? En cirugía abdominal no hepática, en función de los factores de riesgo. Y como estamos viendo, varios de ellos, ¿no? Ya mencionado, Child-Pugh, la duración de la cirugía, hipoalbuminemia, si es cirugía de emergencia o no, si hay procedimientos gástricos, el uso de transfusión en forma importante en paquetes globulares, el sodio preoperatorio, o sea, varios factores que se han investigado a través de varios análisis de estudios, ¿no? Hemoglobina menor de 12, protrombina menor de 60%, presencia de hipertensión portal, comorbilidades, ¿no? Deficiencia nutricional y otras condiciones que ya hemos revisado en diferentes, entonces, publicaciones. Y lo mismo, ¿no? Presencia de ascitis preoperatoria, infecciones, ¿no? Comorbilidades nuevamente. Y en ese sentido, entonces, nosotros podemos quedarnos algo confundidos, ¿no? Respecto a la posibilidad, entonces, a pesar de haber mucha información, entonces, ¿qué hacemos con estos dos pacientes que hemos presentado al inicio de la exposición? Entonces, vamos a mostrar algunos de los modelos predictivos utilizados en los pacientes cirróticos sometidos a procedimientos y cirugía. Y como se puede ver, esta lámina en función
de los pacientes que han sido sometidos, cirróticos, a varios procedimientos en función a diferentes condiciones. Todos los procedimientos quirúrgicos, como ustedes han visto, en la lámina están, por ejemplo, evaluados por el MEL, el ASA y el MEL score menor de 14 puntos. Tenemos resección de cáncer hepático, colecistectomía, herniorrafía abdominal, bypass coronario, cirugía bariátrica, cáncer, o sea, una serie de condiciones o procedimientos quirúrgicos, ¿no? Resección de colon, cirugía de columna lumbar, como por ejemplo el caso del paciente que hemos presentado, y en la mayoría de ellos, como se puede ver, toman como referencia inicialmente el score de Child-Pugh y el score de MEL, a diferentes puntos de corte, como están también viéndose en ese sentido. Sin embargo, aparecen otra serie de modelos, además del score de Child y MEL, el score el modelo Mayo, ¿no? En la cual fue utilizado en diferentes condiciones de cirugías digestivas, ortopédicas y cardiovasculares, inclusive que no diferenciaba si era de emergencia o cirugía, en la cual la diferencia fundamental con el MEL era que se añadía la edad y el ASA, ¿no? El ASA score, con mortalidades a 7, 30, 90 días, así inclusive a largo plazo, a 1 y a 5 años en ese sentido. Y otros scores, digamos así, más nuevos y un poco más complejos, ¿no? En función de la posibilidad de evaluar entonces la edad, el score de Child, la duración de la anestesia también incluida, y que en ese sentido va a evaluar la mortalidad intrahospitalaria de nuestros pacientes. Y otros modelos que están todavía para poder validar en los pacientes cirróticos, como este score ACS, ¿no? Que en este sentido, miren, una cantidad importante de validación en cirugías en pacientes no cirróticos, y en la cual toma otras condiciones del ASA, el uso de esteroides, ascitis, sepsis, uso de ventilador mecánico y otras condiciones propias del paciente, ¿no? Y mide diferentes condiciones de mortalidad 30 días, la presencia de complicaciones relacionadas justamente al estatus postoperatorio del paciente, ¿no? El ASA propiamente, que está utilizada en la cirugía abdominal, y mide la presencia de la severidad de la enfermedad sistémica y fundamentalmente lo que se valora es la mortalidad. Y otras condiciones más como este score RCRI, ¿no? Y el score cardíaco del doctor Gupta, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, existen una serie de modelos que han ido apareciendo para poder valorar la condición y poder decir más o menos de forma clara, directa, qué pacientes tienen riesgo en función a riesgo intraoperatorio y sobre todo el riesgo de mortalidad. En esta presentación, además de la Sociedad Americana de Anestesiólogos, por ejemplo, plantea, y esto también está en las calculadoras matemáticas en las cuales se puede utilizar, ¿no? El riesgo de mortalidad postoperatoria en los pacientes cirróticos. Y es bien sencillo. Ustedes colocan nada más, por ejemplo, la edad del paciente, el ACE score, cuál es la bilirrubina, creatinina y INR, que son parte del score de MEL, y cuál es la etiología de cirrosis. Y fundamentalmente valora dos grandes grupos, si es alcohólica o colestásica en un lado, y por otro lado si es viral u otro. Hacemos el cómputo, y acá pusimos algunos datos, por ejemplo, más o menos cercanos a nuestro paciente, y nos salía el riesgo de mortalidad, ¿no? Y acá, fíjense, bastante objetivo en el contexto, la probabilidad de mortalidad a 7, 30, 90 días, 1 año y 5 años. Entonces, es una herramienta que nos puede servir de forma importante y está siendo utilizada de manera regular, especialmente por los colegas de anestesia en Norteamérica, ¿no? Eso, de alguna manera, se puede proponer también acá. Y es un poco comentar que la podemos utilizar de forma fácil y bien práctica. Sin embargo,
hay que tener en cuenta que no solamente es poner números y riesgos de mortalidad. ¿Por qué? Porque recordemos que estos modelos que van a estimar la morbilidad y la mortalidad postoperatoria va a estar en realidad en función de varias condiciones, ¿no? No es, y por eso un solo score no permite valorar todas las condiciones, por ejemplo, relacionadas a los factores de riesgo, dadas y conocidas, ¿no? MED, Child, albúmina, recuento de plaquetas, presencia de citis, encefalopatía, varices o presión portal, o condiciones diferentes ya relacionadas al riesgo propio de la cirugía. No es lo mismo una cirugía electiva que una cirugía de emergencia, o el tipo de cirugía, no es lo mismo una herniorrafía que una duodenopancreatectomía, ¿no? O la complejidad propia, como hemos mencionado, o la duración. No es lo mismo una cirugía de 20 minutos o 15 minutos de una cirugía de 2 horas. O la transfusión intraoperatoria o la complejidad en sí de lo que va a tener entonces el centro hospitalario que lo maneja, ¿no? Y por otro lado, también las condiciones propias del paciente, ¿no? En relación a comorbilidades, edad, eh, diagnóstico propio de la enfermedad hepática, si es además fumador crónico, si hay diabetes además adicionado, tiene una infección de por medio, está séptico, de tal manera que estos modelos matemáticos, digamos así, que en este sentido podemos utilizarlos y hemos visto que varios de ellos son muy sencillos, podemos utilizar MEL, todos lo conocemos, el CHILD, todos lo conocemos, y esta propuesta de la Sociedad de Anestesiólogos Americanos va a estar entonces relacionado justamente a cuál va a ser la decisión de nosotros como gastroenterólogos del momento que estamos valorando y poner en la interconsulta o en la evaluación que hagamos, entonces realmente cuál es la opinión respecto a la posibilidad de complicación de nuestro paciente que estamos evaluando en este momento, ¿no? Y entonces vamos a completar algunas consideraciones también Se ha ido la relacionadas. imagen, doctor. ¿No se ve? ¿Está congelado? ¿Se ve bien? Sí, decíamos Mucho entonces, pequeña, doctor. sí. Ángel, por Entonces, favor, ¿puedes tratar de...? Ahí está. sí, entonces la evaluación preoperatoria del paciente con cirrosis, ¿no? Ya hemos visto los factores que van a condicionar, hemos visto los modelos matemáticos, y entonces en ese sentido la evaluación no es solamente tomar 3 o 4 valores, como ustedes pueden ya haber visto desde el inicio, desde esta disfunción multiorgánica que presenta el paciente cirrótico, va a incluir varias condiciones de evaluación desde la clínica, de laboratorio, imágenes, algunos test adicionales, incluso la presencia de varices en una endoscopía o no, ¿no? Si hay alguna disfunción de repente en un paciente que además tiene enfermedad valvular o cardíaca, el riesgo de en función a los cálculos ya hemos mencionado y en función a las condiciones que tiene el paciente. De tal manera que, más o menos para resumir, podríamos decir, especialmente de las complicaciones que tiene el paciente, de nuestro cirrótico, si tiene ascitis, encefalopatía, varices, entonces, en primer lugar, prepararlo para una paracentesis, en primer lugar, para descartar peritonitis bacteriana espontánea, realizar paracentesis de gran volumen, por ejemplo, con reposición de albúmina, ajustar diuréticos, lo que nosotros hacemos en la rutina diaria, optimizar la encefalopatía y lo mismo en función a las varices de esófago, previamente hacer tratamiento endoscópico, optimizar el betabloqueo, etcétera, ¿no? Y especialmente, y es una cosa importante mencionar, que si nosotros consideramos que existe coagulopatía y que esta coagulopatía es por deficiencia de vitamina K, la recomendación es dar no más de 10 miligramos por día, es decir, una ampolla en nuestro medio. Doctor Padilla, disculpe, buenas noches. Sí, ¿no se ve?
¿Hola? Doctor, disculpe usted, ¿podría cerrar su presentación y volver a presentarlo? Ahí ha habido un cruce, por favor. A ver, un minutito. A ver, vuelvo a presentar. ¿Podría cerrar su presentación y volver a ponerla, doctor, por favor? Ya, a ver, voy a dejar de compartir Exacto. y voy a compartir nuevamente. Ya. Me dicen si están viéndolo, por favor. ¿Se ve? Sí, doctor, ahora sí. Ahora sí, Ya está, doctor. doctor, muchas gracias, muy amable. Gracias. Entonces mencionábamos que en la evaluación preoperatoria del paciente con cirrosis tenemos que hacer una evaluación más exhaustiva. Tenemos que manejar las condiciones previas que nosotros conocemos de complicación del paciente cirrótico, que lo conocemos y lo hacemos bastante bien, y esto un poco va de la mano también con ya una publicación reciente, el año pasado nada más, en función a una serie de revisiones sistemáticas del manejo posoperatorio de los pacientes con enfermedad hepática crónica. Y fíjense, es una cantidad importante de autores que han hecho revisiones respecto a la anestesia, a la cirugía, al cuidado agudo, cirugía no abdominal, no hepática, no la evaluación preoperatoria, y en función del diseño de los estudios y los resultados que se quieren ver. En ese sentido, ya existen, es más, recomendaciones bastante definidas respecto a, por ejemplo, a la anestesia en pacientes con acetaminofén, ¿no? Que puede ser bien tolerada, pero con mucha precaución, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? En los pacientes en cirugía con enfermedad hepática, poner fundamentalmente atención en el manejo del volumen intravascular, inclusive con grado de recomendación, ¿no? En los pacientes que van a tener, por ejemplo, cirugía de tipo electiva, de preferencia tener un score de MEL de 10 a 12 que tengan pocas comorbilidades, ¿no? Que van a tolerar la cirugía adecuadamente. Uso de evitar agentes nefrotóxicos y hepatotóxicos en función a cuidados preoperatorios, ¿no? Y así una serie de condiciones, por ejemplo, tromboprofilaxis, es una cosa importante de mencionar en los pacientes que requieren, por ejemplo, y que tienen alto riesgo de complicaciones trombóticas. El paciente cirrótico no está exento de complicaciones trombóticas como cualquier otro paciente si está en un estadio inicial de la enfermedad, ¿no? Y justamente esta lámina muestra el resumen de estos estudios, ¿no? Entonces, ¿cuál es la evaluación preoperatoria vista desde el punto de vista del anestesiólogo y que nosotros tenemos que conocerla bien o inclusive recomendar? Es revisar toda la primera parte, ¿no? La historia clínica, revisar todo el perfil de exámenes que ya hemos mencionado, ¿no? Definir la condición de la enfermedad hepática y fundamentalmente dividir el score de Child de nuestro paciente. Si tiene un score de Child 5 o 6 puntos, fíjense, la mortalidad es hasta 10%. Y entonces, en ese sentido, debe procederse con cirugías selectivas, pero con especial cuidado intraoperatorio. Si el paciente tiene un score de Child B, la mortalidad ya sube hasta el 30%. Y por lo tanto, puede ir a cirugía, pero de preferencia hay que optimizarlo al máximo, como hemos mencionado, o en lo posible, incluso podemos hacer que el paciente pueda reducir un punto o 2 puntos para llevar a score Child A. Y si es un paciente score Child C, de 10 a 15 puntos, fíjense que la mortalidad es altísima, hasta el 82%, altísimo riesgo de anestesia, y aquí la cirugía está contraindicada. Entonces, fundamentalmente el manejo es médico, ¿no? Y por otro lado, entonces, en el manejo intraoperatorio, el monitoreo, además del monitoreo estándar, fíjense que debe utilizarse capnógrafo y NIP, ¿no? Además, la inducción debe ser de preferencia con fentanilo, y en ese contexto, el propofol
es preferible, de preferencia en este grupo de pacientes, ¿no? Una cosa importante mencionar es que cuando se utiliza anestesia inhalatoria, el isoflorano es preferible, a pesar de que sevoflorano es bastante utilizado, inclusive en trasplante, ¿no? Y en función a los relajantes musculares, de preferencia, en lo posible, no utilizarlos, especialmente el becurón, ¿no? Y en el manejo postoperatorio, recordemos de que debe tenerse entonces todo un monitoreo completo, ¿no? Bien cercano, y fundamentalmente evitar nefrotóxicos, analgesia regional de preferencia, porque sabemos que nuestros pacientes no deben utilizar antiinflamatorios no esteroideos. Y el paciente debería salir, en todo caso, para nutrición, si es una cirugía muy larga, parenteral, o si es una cirugía que no toma el tracto digestivo enteral, ¿no? Bien, entonces solamente para ver en esta última parte y mostrar uno de los algoritmos propuestos, ¿no? Ya hemos mencionado, si es un paciente con Child B, A o B, entonces comenzar a corregir las diferentes condiciones de coagulopatía, de encefalopatía, de ascitis, ¿no? Especialmente, si tenemos un paciente con score Child C, de preferencia diferir la cirugía hasta compensarlo, si mejora, o finalmente contraindicar la cirugía. Si estamos frente a un caso de una hepatitis aguda, de preferencia, una hepatitis aguda severa, de preferencia diferir la cirugía hasta que mejore, digamos, su condición en ese contexto. Y aquí es una forma, digamos, más o menos práctica que la plantea el doctor Paul Martin del Centro de Enfermedades del Hígado de Miami, en la publicación reciente, es valorar, por ejemplo, el tipo de la cirugía. Si es una cirugía electiva y si el paciente tiene cirrosis, ya hemos mencionado, es clasificar por el score de Child, ¿no? Si tiene 10 a 15 puntos, si tiene hipertensión portal, es muy difícil de poder llevarlo a sala de operaciones, pero hay que llevarlo amerita con muchísimo riesgo. Inclusive en algunas condiciones, si el paciente tiene hipertensión portal clínicamente significativa o muy importante, es decir, mayor de 25 kilopascales, por ejemplo, y es otra cosa importante de mencionar, el uso de los procedimientos no invasivos para poder valorar la hipertensión portal, ¿no? Que nos puede ayudar mucho en ese contexto. Y si el paciente tiene un score de MEL mayor de 16, es un Child C, es mejor no considerar cirugía en estos pacientes porque van a ir directamente con una altísima mortalidad. Bien, entonces para concluir, ¿qué podemos mencionar? Que a pesar de los avances que tenemos a la actualidad, no existe una calculadora única, ¿no? Que va a predecir de forma perfecta, y en este sentido se necesitan calculadoras de validación prospectiva, no de riesgo específico en el paciente cirrótico. Y en este sentido, pues, falta algunas validaciones, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es el ACS, que utilizan usualmente los anestesiólogos, que son ampliamente utilizadas en el grupo de los pacientes cirróticos, ¿no? A la presencia de comorbilidades como factores de riesgo, hay que sopesarlas, como ustedes han visto, su rol no es tan importante, entre comillas, pero si nosotros manejamos adecuadamente a nuestro paciente y lo estabilizamos desde el punto de vista de las complicaciones hepáticas, esto, digamos, pasa a ser una condición relativa, ¿no? Hay que tener en cuenta la importancia de las descompensaciones previas, ¿no? Es decir, si yo tengo un paciente que ha presentado ascitis refractaria, ¿no? Este paciente me va a hacer complicaciones y lo más probable es que va a ser AKI post-trasplante. Entonces, tengo que valorar esa condición que va a presentar. Y habíamos mencionado el tamizaje no invasivo preoperatorio para descartar hipertensión portal clínicamente significativa. En realidad, en Lima o en Perú, en realidad, existen ya
muchos equipos, ¿no? No solamente de FibroScan, que es la elastografía por transición, sino además existen los otros componentes. ARFI, por ejemplo, se tiene, que lo utilizan bastante bien los radiólogos, o inclusive tenemos elastoresonancia, ¿no? En ese contexto, y existe prácticamente en todo el Perú, ¿no? Faltan estudios aleatorizados, por ejemplo, en la cual valore el uso de TIPS previo a cirugía, si existe severa hipertensión portal, valorar el riesgo-beneficio del uso de betabloqueadores no selectivos en los pacientes con varices de esófago, y eso va a ser dependiendo de acuerdo a paciente a paciente, y eso lo maneja pues el médico tratante en ese contexto, ¿no? Y tener presente que si el paciente presenta encefalopatía, que es una encefalopatía, digamos, persistente, existe un riesgo relativo en la cirugía selectiva en este contexto de producir mayor complicación relacionada a esta complicación de la enfermedad. Y una cosa importante de mencionar es el uso de productos de banco de sangre, especialmente plaquetas, ¿no? Recordemos que las plaquetas en ese contexto, muchas veces el anestesiólogo pide que el paciente tenga 180.000 plaquetas, y eso es imposible en los pacientes cirróticos, ¿no? Recordemos que el paciente cirrótico de por sí, sin descompensación en el momento, tiene un equilibrio dentro de su perfil de coagulación alterado, inclusive con plaqueta mayor de 50.000, es una condición que puede entrar a sala para poder reponer plaquetas en función a la condición de la cirugía. Y una cosa importante entonces en ese contexto es el uso de la tromboelastografía, que también se está comenzando a generalizar, especialmente en los centros quirúrgicos en los cuales valoramos en tiempo real la coagulación y nos permite ahorrar, digamos, el exceso de plaquetas en ese contexto, ¿no? Yo quiero agradecer su atención y, bueno, creo que entonces podemos pasar a la discusión, si así lo considera la doctora Venturelli. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su exposición. Mientras se van animando a escribir sus preguntas, yo justo quería tocar un tema que lo he puesto en las conclusiones, ¿no? A veces ingresó un paciente para una cirugía de emergencia, relativamente de emergencia, generalmente por fracturas de cadera, etcétera, y tiene el diagnóstico de cirrosis, pero no tiene una endoscopía, y hemos visto que los scores generalmente no miden, ¿no?, la hipertensión portal, ¿no? Hasta el score de Mayo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahí? Una endoscopía pre-cirugía, si tiene varices, ligamos, iniciamos Betabloc, o cuánto tiempo tenemos que esperar después de que iniciemos Betabloc o ligar al paciente para que se pueda dar la cirugía. Claro, es una condición frecuente, ¿no? Es cierto, ¿no? En realidad va a depender de las condiciones que tenga nuestro centro hospitalario, ¿no? Si nosotros tenemos un centro hospitalario, digamos, que tiene todas las condiciones, y tenemos, por ejemplo, ya tiene el diagnóstico de cirrosis, y no tiene mayores estudios, entonces si tengo un FibroScan, podríamos hacer un FibroScan. Si tengo un equipo de sonoelastografía, que le llaman los amigos radiólogos, entonces debería procederse a un estudio. Y como ya sabemos, de acuerdo a Baveno, ¿no?, si nosotros podemos valorar ya entonces la presencia de hipertensión portal clínicamente significativa, ¿no? Si mi paciente, por ejemplo, tiene menor de 20 kilopascales, ¿no?, con plaquetas en el rango, ¿no?, entre 100 y 150.000, entonces tiene bajo riesgo. Sin embargo, más fácil es tener un endoscopio, ¿no?, en nuestro medio, y entonces sí, la recomendación es hacer una endoscopía para descartar varices de esófago, ¿no? Y si tiene varices de esófago, en ese contexto, pues, como todos sabemos, valorar el tamaño de las varices, ¿no? Y las condiciones propias de su presentación, si tienen signos de riesgo de sangrado o no. Y en ese sentido, sí, la recomendación es, si yo tengo varices de esófago y que son grandes y que requieren tratamiento endoscópico, deben ir a la ligadura de varices de esófago. Sabemos que en ese contexto necesita además tratamiento con betabloqueo, ¿no? ¿Cuánto tiempo
va a ser necesario para que este beta bloqueo y este tratamiento, digamos, sea óptimo para evitar complicaciones, por lo menos debería pasar de 7 a 14 días, y ese debería ser el tiempo más o menos prudencial de esperar, ¿no? Para programar a este paciente, ¿no? Es un poco sería la condición. Perfecto, doctor, gracias. Y justamente en estos pacientes también, ya post cirugía, tenemos problemas con el manejo del dolor, ¿no? Muchos médicos, a veces gastroenterólogos, también tienen miedo de usar paracetamol, ¿no? ¿Hasta qué dosis es una dosis segura para usar en estos pacientes? Sí, esa es otra condición. Gracias por la pregunta. O sea, muchos colegas, basta que el paciente diga tengo cirrosis y no usan paracetamol, ¿no? Sabemos que la dosis segura de paracetamol es 3 gramos por día. Entonces, nosotros podemos utilizar 1 gramo cada 8 horas con toda seguridad, ¿no? En nuestros pacientes cirróticos. Y una cosa importante, como lo hemos mencionado, es que debemos evitar el uso de antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Recordemos que por su fisiopatología y por la farmacología, estos van a tener efectos sobre todo sobre mucosa gástrica, que puede provocar sangrado, y no solamente eso, sino que a nivel del riñón puede provocar injuria renal aguda, ¿no? Con falla renal, ¿no? Hemos visto ya varios pacientes con esa condición que han recibido antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? En realidad, yo diría que lo óptimo para manejar un paciente que presenta dolor es combinar, por ejemplo, paracetamol con otras drogas, ¿no? No opioides como tramadol, ¿no? Existen varias presentaciones en el mercado y que puede utilizarse hasta cada 6 horas sin problemas mayores. Perfecto, doctor, gracias. Tenemos una pregunta. Nos dicen, muchas veces a los gastroenterólogos, los colegas cirujanos nos interconsultan justamente por pacientes con cirrosis en su prequirúrgico. ¿Hay algún score que sugiera? Y otra pregunta es si la hiperalbuminemia es un hallazgo común muchas veces, ¿hasta qué valor de albúmina podríamos llegar para que la cirugía sea segura? Ya, eso, ya, son 2 preguntas, gracias. A ver, ¿qué score podemos utilizar? Yo digo, el score que mayormente nosotros conocemos, yo diría, digamos que para resumir, bien fácil, sabemos diferenciar el score de Child, A, B, C. Si es un score de Child C y le hacemos un MEL, ese es un score altísimo, tiene más de 15 puntos, mínimo 20 de MEL, y tiene un Child C. Entonces, este paciente no va a poder ser operado de emergencia, ¿no? Inclusive no prontamente, porque el riesgo que tiene, y ese es un poco el contexto, el paciente podría tolerar cirugía. Recordemos que el porcentaje de descompensación está entre 78 y 82%. Eso quiere decir que más o menos un 20% de los pacientes van a tolerar, digamos, la severa descompensación, pero esa severa descompensación requiere un soporte avanzado de vida. Eso quiere decir que estos pacientes, si son sometidos a cirugía por alguna condición que no permite diferirla, tiene que ir directamente a cuidados intensivos, ¿no? Con soporte avanzado de vida, es decir, con línea arterial, con línea venosa central, inclusive con los dispositivos que se tienen para valorar toda la parte cardiocirculatoria, ¿no? Porque va a presentar severa descompensación. Y la segunda pregunta es, o sea, Child-MEL, y podemos utilizar el score ese que mencionábamos de la Asociación de los Anestesiólogos Americanos, que está en los aplicativos de todos los celulares, y que más o menos refleja lo mismo, ¿no? Y por otro lado, la otra pregunta era, doctora, el valor de albúmina para decir que es segura. Claro, el valor de albúmina va a estar en relación en realidad al score de Child, ¿no? O sea, si yo tengo un paciente con una albúmina de 1.8, probablemente está bien severamente descompensado, ¿no? Si bien es cierto, por ejemplo, tenemos pacientes que entran por una descompensación severa, por ejemplo, por una hemorragia digestiva,
¿no? En la cual hay una pérdida importante de sangre con reposición importante y podemos tener hipoalbuminemia aguda, llamemos así. Digamos que lo que se menciona es que un punto de corte de albúmina debería ser mayor de 2.8 para tener una cierta seguridad, ¿no? Pero eso es relativo, ¿no? La albúmina sola, como han visto, es uno de los factores de varios modelos matemáticos, ¿no? Sin embargo, no es el que pesa más, ¿no? Habría que, yo diría, cruzar el valor de la albúmina con las otras variables que tenemos, ¿no? Tengo albúmina en 2.8, pero de repente tengo un INR en 1.7. Ya me está diciendo que es un paciente descompensado, ¿no? Entonces, tenemos que tener entonces presente las otras condiciones del paciente. Y ahí, de ahí sale otra pregunta, ¿no? Porque estos pacientes con hipoalbuminemia definitivamente tienen problemas en la herida quirúrgica, ¿no? Parecer, infecciones y todo. Y a veces tenemos pacientes con cirrosis con etiología autoinmune que están con inmunosupresores, por ejemplo. ¿Cómo hacemos con la dosis? Tenemos que bajarla, mantenerla, subirla, porque la cirugía es un estrés también, ¿no? Claro, sí, esa es otra pregunta muy buena en ese sentido. O sea, ¿qué pasa con los pacientes que reciben corticoides? ¿No? Recordemos que aquellos pacientes que reciben corticoides están con una digamos así, con una depresión o con una supresión crónica de cortisol, ¿no? Eso quiere decir que si nosotros bruscamente le suspendemos, ¿no? Lo que va a originar es un síndrome de supresión adrenal aguda, ¿no? O el llamado síndrome hepatoadrenal. Y eso se refleja como paciente en shock refractario que no mejora. Y uno dice, pero ¿por qué está en shock? ¿Será sepsis? Y le da muchas vueltas, ¿no? Entonces, en esta condición, digamos que el paciente que está crítico, ¿no? Debería recibir por lo menos una dosis basal, que es la que nosotros utilizamos, que es el equivalente de 20 miligramos de prednisona, ¿no? El paciente sale la siguiente, que más o menos el tiempo de 48, 72 horas, y entonces va a su dosis habitual, si el paciente está severamente descompensado, ¿no? A su dosis habitual del corticoide, y eso va a depender en qué condición está, ¿no? De repente está en una etapa de inducción con dosis altas, debería mantenerse todavía la dosis de 20 miligramos, por lo menos una semana. Si tiene menos dosis, bajar a la dosis convencional, 5, 7.5, 10, lo que, digamos, estuvo recibiendo previamente. Y lo que sí habría que suspender, pues, hasta que exista seguridad de que no hay infección, es, por ejemplo, azatioprina, ¿no? Y mantener el corticoide que el paciente esté ya mucho más estable y sin riesgo de infección. Perfecto. Y ahora entrando a unas cirugías específicas, porque es bastante común que tengamos a los pacientes con cirrosis, con ascitis y con hernia umbilical. Y el paciente siempre nos pregunta por qué está incómodo, por qué está con dolor, si es que se puede operar. ¿Cómo tendríamos que manejar eso? Ya, y ahí es un problema importante, ¿no? Bien frecuente. Muchos de nuestros pacientes, yo diría, no hay una estadística así específica, pero yo más o menos veo así en la frecuencia, en todo caso me corrige, es aproximadamente un 30%, 25-30% de los pacientes tienen algún tipo de hernia, ¿no? Y bien frecuente hernia umbilical, ¿no? O inguinal, ¿no? Entonces, en ese contexto, aquellos pacientes que, por ejemplo, presentan ascitis recurrente, ascitis moderada, severa, inclusive vamos a ver pacientes que prácticamente el saco herniario es ascitis, ¿no? Entonces, estos pacientes, por ejemplo, si son sometidos, primero, intentar que se compense con manejo diurético. Si no se maneja con diuréticos y ya estamos frente a un paciente con una ascitis crónica y ya se está haciendo refractaria, es muy probable que el paciente falle. Y eso también hemos tenido experiencia en el contexto del paciente sometido a herniorrafía, que luego de la cirugía vuelve a hacer ascitis severa, incluso de cola, y la malla queda flotando y hay que incluso retirar la malla porque se complica, ¿no?
Entonces, digamos que para resumir, el paciente que debería entrar a una hernioplastia, utilizando los criterios que hemos mencionado, Child, MEL y alguno de los otros scores que nosotros podamos tener a la mano, yo diría que deberíamos utilizar por lo menos 2 de ellos para cruzar información, valorando el paciente. Si el paciente entra con mínima citis, ¿no? Más o menos controlada por unos, de por medio 20 días, ese paciente tiene bastante posibilidad de que no falle, ¿no? Pero si tenemos un paciente que va a repetir, que va, digamos, nuevamente a llenarse el saco herniario con líquido, ese paciente probablemente tenga que ir a TIPS, que es un poco lo que proponen varios autores, ¿no? En ese contexto, ¿no? Entonces, va a depender de la condición del paciente. Nosotros tenemos algunos pacientes, por ejemplo, severos, que van a ser sometidos a trasplante, esperar la cirugía de trasplante, para luego hacer la reparación en el momento posterior, ¿no? Bien. Y otra situación que ya se está volviendo relativamente frecuente es el paciente con cirrosis o con fibrosis hepática severa y obeso. Y pregunta por cirugía para obesidad, ¿no? Mando o bypass. ¿Cuál sería la indicación? ¿El paciente puede ir? ¿No? ¿O qué tipo de cirugía se le podría recomendar? Claro. Bueno, en realidad ya eso es, este tipo de pacientes está haciéndose cada vez más frecuente por el MAFLD, ¿no? Ya tenemos, yo creo que con mayor frecuencia pacientes con obesidad tipo 3 o incluso hiperobesos, ¿no? Con IMC cercanos a 40 o más, ¿no? Entonces, y que ya son cirróticos, ¿no? O fibróticos o con fibrosis severa. Varios estudios ya están mostrando, no son muchos porque no tenemos estudios de metaanálisis en ese sentido, han mostrado el rol de la cirugía, ¿no? Especialmente en prevenir la evolución propiamente de la enfermedad, ¿no? Entonces, una de las alternativas terapéuticas en los pacientes que presentan obesidad mórbida es la cirugía bariátrica, ¿no? Y en este sentido, al momento, la manga gástrica es la que está llevando a la delantera en función a resultados, en función a pocas complicaciones y recidiva en los pacientes, ¿no? Paciente cirrótico que puede ser sometido a cirugía bariátrica, sí, existen experiencias y publicadas, ¿no? Que especialmente aquellos que no presentan hipertensión portal clínicamente significativa. Y una cosa importantísima es aquel paciente que ya presentó ascitis, ese paciente va a ir mal, se va a descompensar severamente, va a ir a UCI, si era de repente un Chaila 6 puntos, luego la cirugía va a llegar para que llamen al equipo de trasplante porque se va a hacer severa descompensación, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Si el paciente tiene ya presencia de hipertensión portal clínicamente significativa, ese paciente no debe ir. Perfecto, doctor. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta más. Creo que ya no hay ninguna pregunta. Quiero agradecerle, doctor, por colaborar siempre con la Asociación Peruana para el Estudio del Hígado. Muchas gracias. Ha sido realmente una exposición enriquecedora. Quiero también invitarlos al curso internacional Orlando Figueroa Barrios, hasta el 26, 27 y 28 de mayo. No se lo vayan a perder. Es una modalidad mixta, virtual y presencial. Muchas gracias, doctor Padilla. Muchas gracias por la invitación. Y hasta luego. Hasta luego.